Bienvenidos, bienvenidos a todos nuevamente a una nueva sesión de Midnight Sessions. Hoy día vamos a empezar hablando de Lace, que es uno de nuestros partners de Midnight. Ya habíamos hablado un poco de ellos, pero nuevamente voy a tocar un asunto bastante interesante de un tweet que acaban de lanzar. Entonces, si entramos aquí en Twitter, podemos ver que están llamando a la comunidad para un AMA, una llamada donde la gente puede preguntar y hacer preguntas, que va a ser este jueves 12, y van a hablar sobre dos versiones, la versión 1.23 y la versión 1.24, donde van a tocar todo el tema relacionado a la integración de Midnight, de la cartera de Midnight de Lace a la cartera de Cardano de Lace, ¿no? Sabemos que hoy en día en production ya hay una cartera de Lace con funcionalidades para la blockchain de Cardano, y en un futuro, que según el tweet puede ser próximamente, ya se está hablando de la integración con Midnight y como ya sabemos y hemos visto en algunos YouTubes, también se está hablando de Bitcoin DeFi. Entonces va a ser un AMM súper interesante. Y otro punto que van a conversar, que es de interés de todos, es relacionado al Glacier Drop, ¿no? Entonces podemos ver que el gran día ya puede estar llegando, ¿no? Entonces va a ser un momento de poder lanzar preguntas. Quién sabe, ellos saben cosas que nosotros no sabemos y vamos a poder nos van a poder responder cosas que ellos estén interesados, cómo va a funcionar el Glacier Drop, cuáles son las blockchains que van a formar parte. Entonces no pierdan este IM. Va a ser este jueves el 12. Y aquí se tiene todos los detalles del space. Excelente. En relación a los últimos blogs, ellos acaban de lanzar un blog con un resumen de lo que sucedió en Consensus 2025. Y vamos a ver un poco los detalles. Ellos hablaron de un tema que es break free, ¿no? Liberarse, ¿no? Y eso es un tema, un eslogan que ellos están comentando bastante, y vamos a analizar el significado por detrás de esa frase, ¿no? Ellos comentan aquí que es una cuarta generación de blockchain y el significado de la palabra break free para ellos, ¿no? Y aquí comentan que es básicamente la arquitectura que ellos están diseñando con Midnight, donde se habla bastante de privacidad programable, tokenomics cooperativos y integración con el mundo real, ¿no? Que son una de las principales fundaciones de Midnight, y este nuevo feature de blockchain va a permitir hacer, ¿no? Realmente llevar la blockchain a las empresas. Anunciaron el lanzamiento de estas dos instituciones, de Midnight Foundation y de Shielded Technologies, y aquí están reafirmando el propósito de cada una de ellas. Midnight Foundation, el interés es de crecer el ecosistema que ellos llaman de Night Community, ¿no? Incrementar el ecosistema de developers y la dirección de la blockchain en sí. Y Shielded Technologies es la empresa responsable por entregar el producto y hacer las mejoras relacionadas con la core technology. Hay un tema interesante que comentan que es rational privacy, ¿no? Privacidad relacional, ¿no? Básicamente, ¿qué consiste ese término? Aquí ellos enumeran 3 puntos interesantes, ¿no? Smart contracts que integran un state público con un state privado, una novedad en temas de tokenomics, ¿no? Nunca se había visto, y va a ser un punto interesante que se va a discutir con el Glacier Drop, ¿no? El Glacier Drop, y aparte de premisas interesantes en relación de cómo se va a dar este tokenomics. Y la construcción de herramientas composables, que quiere decir que se puedan integrar no necesariamente dentro del framework, sino también con otras blockchains, ¿no? Entonces realmente vamos a ver el poder de la interoperabilidad con Midnight. Aquí empiezan a hablar un poco más en qué consiste ese tema de tokenomics cooperativo, y comentan que básicamente la forma de los tokenomics de otras blockchains se basa
no tanto en la cooperación, sino en la competición. Cuanto más gente utiliza el network, más grande es el network, más valor va a tener ese network. Por tanto, tú no quieres que otros utilicen otros networks. Pero ahora con este tokenomics se va a dar valor a otros ecosistemas, otras blockchains, usar en tu blockchain. Entonces es un tema súper novedoso, ¿no? Y ellos van a conseguir hacerlo con este modelo de tokenomics y también con los primitivos de criptografía que van a utilizar. Hablaron que está construido, ¿no? La blockchain de Midnight está construido para builders, para developers. Entonces ellos promueven bastante la facilidad de uso, tanto para empresas con features interesantes como para developers en la hora de construir aplicaciones. Y por último, hablan que el ecosistema se está abriendo, ¿no? Y cuando ellos hablan de ecosistema, están hablando de blockchains, ¿no? Midnight es una blockchain que va a trabajar para blockchains y, bueno, con principal parcería con Cardano, ¿no? Que vamos a ofrecerle la seguridad en la parte de consensos. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver un poco la parte de academia, ¿no? Aprender nuevos conceptos. En las sesiones anteriores habíamos repasado de cómo está estructurado esta Academy. Son 8 módulos y vamos a ver uno por uno. Y ahorita estamos en el módulo primero. Aprendimos un poco de la evolución del blockchain. Después aprendimos unos core concepts de descentralización, consensos, qué cosas son bloques, qué son nodos, immutability. Y ahora vamos a aprender de tokenomics, ¿no? ¿Qué cosa es tokenomics y para qué sirve tokenomics en una blockchain? Para eso hice un resumen enumerando los puntos principales y vamos a hablar de la utilidad de los tokens, cuáles son los incentivos de tener un token, cómo funciona la gobernanza en un token y algunas diferencias de qué cosa es un sistema inflacionario y deflacionario en el framework de una blockchain. Entonces, utilidades. ¿Para qué utilizamos los tokens en una blockchain? Sirve como moneda principal de una blockchain para pagar transacciones, utilizar los smart contracts. Entonces, ese token de la blockchain es como el combustible, ¿no? Que nos permite utilizar recursos de la blockchain. Incentivos. En sistemas Proof of Stake, los validadores o los que hacen stake reciben recompensas por el trabajo que han hecho, ¿no? Y eso es una forma de incentivar la participación en el network. Tokens en gobernanza. Podemos ver en blockchains como en Cardano, donde ADA sirve tanto como utility, sirve como incentive y también tenemos governance. Entonces nos permite votar o que nuestra voz sea escuchada para elegir productos, procesos o algún valor que exista en la blockchain. Y por último, hablan de dos conceptos, inflacionarios y deflacionarios. Inflacionario, más monedas son creadas a partir del tiempo cero, ¿no? Entonces, no hay un cap limitado. Digamos, por ejemplo, Ethereum es una blockchain que va creando más tokens en el transcurso. Deflacionario es donde el supply, la cantidad de monedas que va a existir en la blockchain, es fija, no cambia. Podemos dar ejemplos como en Cardano y como en Bitcoin, ¿no? Cada uno de sus modelos tiene sus pros y sus cons. Sin embargo, no quiero ser polarizado aquí, pero me parece que deflacionario tiene puntos interesantes en base a lo que Bitcoin y Cardano utilizan. Excelente. Ahora, algunos feedbacks relacionados con el hackathon. Como les comenté, el hackathon está ongoing. Ojo con los deadlines. El registro acaba ahora junio 13. Entonces solo les queda 3 días para registrarse. Y si se van aquí arriba de la página, aquí está el botón para registrarse. Y ya habíamos comentado de los diferentes pilares. Y aquí tenemos a ver si encuentro. Aquí tenemos los diferentes modos de evaluar las propuestas, ¿no? Entonces, en categoría 1 y 4 se va a evaluar el impacto,
cuánto se puede reutilizar este tooling, la calidad y qué tanto impacto, cuánta adopción puede tener el tool. En la categoría 5, que es de NFTs, la creatividad, la ejecución técnica, la relevancia y el impacto. Entonces cada uno tiene un porcentaje y van a ser evaluados, ¿no? Y como les comenté, yo voy a ser parte de los jurados, entonces bastante interesado de ver los proyectos que van a ser entregados por la comunidad. Excelente, entonces ahora vámonos a la parte técnica, ¿no? Todos aquellos que quieren aprender a desarrollar smart contracts en Midnight están en el lugar correcto. Entonces vamos a abrir aquí nuestro código y pueden abrirlo en el IDE que utilicen. Entonces en las últimas sesiones nos habíamos quedado en las funciones en el file de API. Entonces estamos aquí en el file de APIs y nos quedamos aquí de cómo inicializar una instancia del counter, ¿no? Si no han visto mis últimas sesiones, después pueden ir a ver para recapitular los últimos conceptos, pero en esta sesión vamos a aprender a cómo escribir las instancias de un contrato, ¿no? Cómo tenemos un contrato y cómo podemos implementar un circuito. Entonces, vamos a empezar. La primera función que vamos a declarar aquí ahora es join contract, unirse a un contrato. ¿Cómo definimos esa función? Va a ser una función asíncrona donde vamos a pasar los providers. La última sesión habíamos comentado qué cosas son los providers y cómo declarar el tipo de los providers. Y vamos a pasar el contract address de la dirección del contrato que nos queremos juntar. Y va a ser tipo string. Y el resultado de esta función va a ser un deploy contract, counter contract. Entonces, este tipo también fue declarado en este file common types, que en la dos sesiones anteriores habíamos hablado de cómo declarar estos common types. Excelente. Ahora, ¿cómo obtengo este output deploy counter contracts a partir de providers y contract address? Para eso, vamos a utilizar una función disponibilizada por las bibliotecas de Midnight que se llama find deployed contract. Entonces, si vemos aquí en la lista de librerías de Midnight, esta función viene de la biblioteca Midnight.js Contracts, find deployed contract. Entonces vamos a utilizar esa función y vamos a pasar los providers y luego vamos a pasar un objeto que tiene las siguientes propiedades. Una de las propiedades es decir cuál es el contrato que me quiero unir. Después vamos a pasar la instancia del contrato que fue definida aquí arriba en la sesión pasada. Y luego vamos a pasar dónde está localizada nuestra información privada. Cuál es el private ID. Y después vamos a pasar el valor de nuestra información privada. Que en este caso estamos dando private counter 0, ¿no? Entonces, el valor de esta información privada fue declarada en el witness de la primera parte, ¿no? Entonces, nuevamente, si alguna de estas informaciones no queda clara, pueden ver mis sesiones anteriores donde definimos el tipo de las informaciones privadas y cuál es el ID donde va a estar almacenada esa información privada. Excelente. Entonces, pasando estos valores y dentro de la función find deploy contract, vamos a poder tener un counter contract. Y el tipo de este resultado va a ser un deploy counter contract. Entonces, el mismo proceso va a ser para tener una función de deploy, cuando queremos hacer un deploy de un contrato. En este caso vamos a pasar igual providers y private state y vamos a tener como resultado un deploy counter contract, que es el mismo del resultado que utilizábamos para join contract. Entonces, tanto unirse como hacer deploy de un contrato, el resultado va a ser el mismo. La diferencia va a ser que ahora, en vez de utilizar la función find deploy contracts, vamos a utilizar deploy contracts, porque queremos hacer un deploy. Y esta función la abstraemos de la biblioteca de Midnight.js Contracts. Tenemos deploy contract y la otra que habíamos utilizado era find deploy contracts. Entonces, excelente.
vamos a utilizar la función deploy contracts y vamos a pasar esos objetos. Si vemos aquí una diferencia entre juntarse y hacer deploy de un contrato, estamos pasando prácticamente los mismos argumentos. La única diferencia es en el objeto. Si podemos ver aquí, este objeto tiene 3 propiedades y este objeto tiene 4. Siendo que las últimas 3 son idénticas al de deploy. La única diferencia entre juntarse un contrato y deploy, que en el de juntarse tienes que pasar una dirección. Tienes que decir a qué dirección qué dirección de qué contrato me quiero juntar, ¿no? Entonces tienes que especificar esa variable. Cuando tú haces deploy, ya no pasas una dirección, siendo que tú vas a hacer que va a ser el deploy de ese contrato y se va a crear una dirección de contrato para otros juntarse. Excelente. Entonces, una vez ejecutado cualquiera de esas funciones, el resultado va a ser un deploy counter contract. Ahora, este output es un objeto súper interesante que nos da bastantes funcionalidades. Y para mostrarles, vamos a estudiar cómo ejecutar un circuito. En este caso, increment, ¿no? Entonces, increment es una función que va a tomar como input un argumento de tipo deploy counter contract. Y este tipo es el mismo al tipo del output de la función anterior, de juntarse o de hacer deploy de un contrato. Entonces, esta salida aquí, counter contract, es nuestro input para esta nueva función de increment. Y la salida va a ser de tipo finalize transaction data. Después vamos a ver el tipo de ese output. Entonces, excelente. Vamos entonces vamos a ejecutar aquí una función. Vamos a llamar counter contract, que es el output de esta función de deploy o de join contract. Y vamos a ver los diferentes métodos que tenemos en esa función. Aquí podemos ver que tenemos call transaction, que es el método que vamos a ejecutar ahora. Ese es un método que abstrae un montón de complejidades. Con ese método vamos a poder llamar a nuestros circuitos. Si recordamos, el contrato que estamos haciendo es súper simple y solo tiene un circuito que llamamos increment y no tiene ningún argumento. Ahora, esto está en la parte lógica. Cuando queremos ejecutar con la blockchain este circuito, involucra diferentes instancias que fueron definidas con providers. Y toda esa comunicación, ese workflow y comunicación con las diferentes instancias, toda esa complejidad es resuelta por medio de estas funciones. Entonces realmente hace bastante magia detrás de las cortinas, ¿no? Entonces llamamos este call y ya podemos ejecutar nuestro circuito. Increment y no tenemos ningún argumento y pasamos vacío. Entonces, llamando esta función, mágicamente todo el workflow y todas las comunicaciones se realizan y podemos hacer todo el proceso de comunicación y ejecución de nuestros smart contracts. Y como resultado tenemos este finalized transaction data con este tipo de output. Vamos a ver cuáles son los otros métodos que nos da esta función de contratos. Vimos que con call podemos ejecutar nuestros circuitos, pero ahora tenemos otros 3 métodos. Uno, el final, es deploy transaction data. Básicamente nos da la información inicial de nuestro contrato. Y las otras 2, que es circuit maintenance y contract maintenance, son métodos súper interesantes que los vamos a ver después, que nos permite, como el nombre en inglés comenta, hacer mantenimiento a nuestros contratos. Digamos, ¿qué pasa si en un futuro el modelo de prueba cambia y queremos actualizar nuestros circuitos? ¿Qué sucede si queremos hacer alguna modificación de nuestros contratos que, en caso contrario, necesitaría que hagamos un nuevo deploy de un contrato y nuestros usuarios migren de un contrato a otro? En Midnight vamos a poder hacerlo todo dentro del framework sin necesidad que nuestros usuarios tengan que migrar entre contratos. Entonces es una funcionalidad súper potente que va a servir bastante cuando se haga productos para empresas. Excelente. Y esta salida, Finalized Transaction Data, va a tener toda la información necesaria de lo que sucedió durante la ejecución de nuestro circuito. Y aquí abajo, listo todas esas salidas. Y aquí he hecho un log donde muestro, vamos a ver aquí,
aquí está todo junto. Entonces, vamos a llamar a la función wrap. Y aquí podemos ver que aquí está la salida de ese circuito, ¿no? Aquí abajo podemos ver qué cosas son diferentes variables. Claim nullifiers, claim receives, claiming contracts. Entonces, en la próxima sesión vamos a aprender a entender qué significa cada una de esas variables, y para eso voy a explicar la estructura del state en Midnight, cómo funciona, ¿no? ¿Dónde está el state? Entonces yo les había comentado que tenemos una información pública y una información privada. Ahora, ¿en qué formato está nuestra información privada? ¿Está criptografada o no? En la pública tenemos información de CSWAP y tenemos información de Kashina. ¿Cómo que está estructurado? Entonces en la próxima sesión vamos a entender un poco más de formato y cómo está estructurada esa información de state en la parte pública para poder entender todas estas variables. ¿Qué significa? Entonces, bueno, eso vamos a ver en la próxima sesión. Y ahora voy a responder preguntas o respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta puede escribirme aquí en el chat, pero temprano tuve un problema de spams, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahora para evitar esos problemas es, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y yo les doy les libero el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. En caso no tengan preguntas, voy a dar preferencia a las preguntas que tuve en Discord o en la sesión anterior, pero de igual forma, si tienen una pregunta, levantan la mano y les libero el micrófono. Entonces, una pregunta interesante que me hicieron en la sesión de inglés fue relación de... Está bien, ahorita vamos a ver la parte del contrato y de CLI, que es la parte lógica, pero él le interesaba bastante ver la parte de UI. ¿Cómo puedo integrar esto en un framework como Next, digamos, ¿no? Para tener una página web, una aplicación. Entonces, este ejemplo que yo les estoy mostrando ahora es un repositorio dentro de la organización de Mesh y llamamos Starter Template. Si pueden ver aquí, tenemos un file de contract, otro file de counter CLI y después de counter UI, ¿no? Entonces, este counter UI aún no hemos visto, pero va a ser la parte de cómo integrar esta parte de CLI en un framework de UI. En este caso estamos utilizando Next, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo integrar todas estas partes. Ahora, un tema súper interesante es que no estamos creando los ejemplos de cero. Para crear una mejor sinergia, el team de Midnight ahora va a trabajar en ejemplos. Entonces constantemente va a estar liberando versiones open source de diferentes ejemplos. Uno de ellos es el counter, que es el que estoy mostrando ahorita. Van a liberar después el bulletin board y así van a ir trabajando en nuevos ejemplos. Hay un team específico ahora trabajando en esa materia, entonces va a estar súper interesante. Y lo que hacemos en Mesh es tomar como referencia esos ejemplos para seguir abstrayendo la complejidad. Es decir, colocando temas de UI o otros puntos para que el developer que utilice estos templates pueda tener una aplicación end-to-end lista para tomar como referencia y luego agregar algunas lógicas que necesite para ya tener el producto final, ¿no? Entonces, solo para que vean esto en forma macro, les voy a dar el ejemplo aquí de repositorio que está trabajando en Midnight de tokens. Entonces, ahora los ejemplos ya no están funcionando de la forma tradicional, que tenían que bajarlo en un zip file. Ahora todo es en repositorio, ¿no? Entonces, Midnight está trabajando aquí en la organización de Midnight el repositorio example counter. Entonces, este de aquí es el repositorio del counter que está en la organización de Midnight. Y Mesh lo que hace es crear una abstracción mayor tomando como referencia este ejemplo. Entonces, si ustedes ven, acá hay contract y counter CLI. Si nos vamos a Midnight Start Template en la organización de Mesh, hemos tomado como referencia esos dos contratos. Estamos incluyendo algunas clases
adicionales que necesitamos para la parte de UI. Eso lo vamos a aprender en las próximas sesiones. Y estamos incluyendo la parte de UI. Entonces, ¿por qué hacemos así y no el team de Midnight? Cuanto más abstracto es un tooling, es más difícil mantenerlo. Y la cantidad de frameworks de UI que hay en el mercado es variada. En nuestro caso nos estamos enfocando en Next.js. Entonces, quien usa Next.js, y es uno de los frameworks más utilizados en el mercado, por eso estamos utilizándolo, permitimos que el developer que utiliza Next pueda desarrollar más rápido. Ahora, probablemente en un futuro se va a incluir otros frameworks para darle mercado a mayor cantidad de developers, ¿no? Entonces, la forma que estamos haciendo los ejemplos y el disponible ahora es este counter. Próximamente va a salir el bulletin board. Y otra fuente de ejemplos súper importante es en el repositorio de Midnight, en la organización de Midnight, perdón. Vamos a ver aquí. En la organización de Midnight hay un repositorio que se llama Midnight Awesome Dapps, ¿no? Entonces, aquí van a poder encontrar un README simple, pero está con todos los posibles ejemplos y tutoriales que el team de Midnight ha visto que está sucediendo en el ecosistema, los filtra y los coloca aquí para que la comunidad pueda ver y elegir qué material quiere leer, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos material de Mesh, tenemos material de Resources, la academia, tenemos el material de los Midnight Sessions que estamos haciendo hoy en día y tenemos ejemplos de los últimos repositorios, ¿no? Entonces, muchos de estos repositorios aún fueron proyectos que funcionaban y ahora tienen que estar actualizados porque hace una semana Midnight pasó a una nueva versión, ¿no? Testnet 02 con el nuevo Proving System. Por tanto, todas las bibliotecas pasaron a una nueva versión. Entonces, la mayoría de estos ejemplos pueden tomarlo como referencia. Sin embargo, muchos de ellos aún tienen que ser actualizados. Inclusive los nuestros de Mesh, digamos este de aquí de Midnight Identity Token. Si entramos, pueden ver que es súper completo. Hay contratos de auction, hay contratos de bulletin board, hay contratos de token, hay la integración de UI. Es una aplicación súper completa. Sin embargo, si nos vamos aquí en package JSON, podemos ver que las versiones, vamos a tomar dos ejemplos. La versión de Midnight SDK, estamos en la versión 0.25. Ahora, si nos vamos al ejemplo que estamos trabajando aquí en Midnight Start Template, y nos vamos a package JSON, la versión de Midnight SDK ya estamos en la versión 2.01. Si nos vamos a la versión de Ledger, es versión 4. Y aquí en el ejemplo, estamos en la versión 3.02. Entonces vemos que son versiones anteriores. Y si quieren utilizar estos ejemplos, aún pueden utilizarlo. Sin embargo, van a tener que hacer spin-up de instancias que sean compatibles con la versión de esa biblioteca. Ahora, si quieren utilizar Testnet 02, que son instancias hosteadas por Midnight en la nube, ahí sí van a tener que utilizar las versiones actualizadas, que son las que tenemos aquí, ¿no? De otra manera, no va a haber compatibilidad, ya que el principal factor que cambiaron entre las bibliotecas fue el Proving System, el sistema de prueba, ¿no? Que antes se utilizaba Plutus Eris, ahora se utiliza la familia BLS, que agregó varios beneficios. El principal para mí fue pruebas más pequeñas, mayor velocidad y el tema de interoperabilidad, ¿no? Ahora se va a poder hablar con el ecosistema de Cardano y de Identus, que van a ser dos puntos interesantes de Midnight, ¿no? Cómo integrar DITS y cómo integrar el ecosistema de Cardano y Midnight. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión. Si no hay ninguna pregunta adicional, como les había comentado, en la próxima sesión vamos a seguir viendo el tema de los APIs. Si abrimos aquí, nos quedamos aquí en el output de este deploy contracts, de finalize transaction data, perdón. Y ahora vamos a ver vamos a entender todos estos outputs. Norman ha levantado la mano. Voy a
Voy a agregarte aquí, Norman. Dame un minuto. Ah, Norman, ¿puedes preguntarme? Norman, ¿tienes alguna pregunta? Norman, tu micrófono está está apagado. Oh, disculpen. Hola, hola a todos. Hola, Norman, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, tengo una pregunta. Mi pregunta es acerca de, yo soy ingeniero móvil. La mayoría de mi carrera ha sido en móvil. Y mi pregunta es, ¿qué tan lejos está que, por ejemplo, ahorita se creen nuevas bibliotecas o librerías pues, para aplicaciones móviles en Midnight? ¿Qué tan lejos está? Ok. Mira, no te voy a decir que está cerca, pero tampoco está lejos, ¿no? Estamos yendo al camino. Muchas de las bibliotecas de blockchain dependen bastante de criptografía y son bastante pesadas. Por eso es el motivo que se utiliza bastante en web browsers y también por un tema de extensions, ¿no? Normalmente las billeteras estaban diseñadas para trabajar con una extensión en el browser que normalmente no estaban disponibles en mobile. Sin embargo, eso ya está cambiando, ¿no? Los teléfonos están siendo cada vez más potentes. Hay billeteras siendo creadas para el teléfono donde las aplicaciones van a utilizar esta billetera. Entonces, por tema de compatibilidad, teléfonos ya no es un problema. Y es más, tú ves muchas aplicaciones blockchains siendo ejecutadas en un teléfono. Ahora, hablando de Midnight en específico, el principal tema es el proof server, donde crea la prueba criptográfica Zero Knowledge, que es súper pesado, excesivamente pesado. Sin embargo, eso no necesariamente tienes que correr en tu teléfono o computador. Lo que se va a ver en el mercado es que va a haber proveedores en la nube hosteando estos proof server y la gente va a poder comunicarse como cualquier servidor a este servicio donde va a crear la prueba por ti. Entonces, si ya tenemos las billeteras que ya son compatibles con teléfono, por ejemplo, Lace, vamos a tener servidores que van a disponibilizar este servicio de proof. Las aplicaciones ya se van a poder ejecutar en un teléfono. Entonces, no te digo que hoy en día se puede hacer ya, pero tampoco que de aquí a, digamos, 2 años se va a poder hacer. Estamos hablando en un corto periodo de tiempo, ¿no? Claro. Que las aplicaciones ya se pueden hacer en teléfono, no va a haber ni un problema. Sí, sí, la verdad sí me gustaría ver que más aplicaciones móviles pues se liberaran. Sí, ahora Norman, claro. Y ahora hay un tema bien interesante en la parte de mobile, ¿no? Normalmente cuando hablamos de web browser y mobile, era porque en web browser tú ejecutabas tu código en el browser, ¿no? Y en mobile es porque tú ejecutabas en un sistema operativo, ¿no? Del teléfono, sea Android o otro. Y no corrías tanto en el browser, ¿no? Entonces, sin embargo, en aplicaciones browser hay en el teléfono, solo que tienes que correrlo en el browser, pero es en el teléfono, ¿no? Entonces, si hablamos de aplicaciones nativas, cuando digo nativas que corren el sistema operativo del teléfono, eso sí no sabría cuándo. Y hay un tema importante, ¿no? Cuando tú corres nativo, al final es un binario que se corre directo en el teléfono y normalmente el filtro es Android, Google, tienen que pasar por su biblioteca, donde van a utilizar tu binario para ser ejecutado en el teléfono. Pero ahora, por ejemplo, la forma que se va a ejecutar también se ejecuta como binarios, pero la forma que yo estoy viendo que se va a ejecutar más en el futuro se va a tener esas billeteras mobile, por ejemplo, Lace, donde el binario, el ejecutable va a correr directamente en el sistema operativo y luego las aplicaciones van a correr dentro de la aplicación de Lace. Y tú vas a poder diseñar aplicaciones como mobile o como web que son compatibles en la aplicación de Lace y todo
el environment, todo el ambiente de ejecución que necesitas, quien te va a disponibilizar ahora es Lace. Perfecto. Gracias. Listo, Norman. A ver, voy a ver si hay unas preguntas aquí. Vamos a ver. Acá David comenta: cuando tenemos un ambiente de alto rendimiento, muchas transacciones, podemos tener varios proof servers. ¿Cómo trabajarían entre sí? ¿Se comunican entre ellos? Excelente pregunta, David. El proof server es una instancia, como un servidor, ¿no? Ahora, cuando tienes mayor cantidad de transacciones, al final se pueden agrupar esos proof server y va a haber un buffer, ¿no?, que va a encaminar esas transacciones, esos pedidos a cada servidor dependiendo su carga, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. Al final, el proof server es una instancia, es un servidor. Y ya hay varias empresas que van a dar ese servicio, ¿no? Que ya están en parcerías con Midnight, en asociación con Midnight. Entonces, tú vas a tener diferentes modalidades para utilizar ese proof server. Tú vas a poder utilizarlo en tu máquina, si quieres. Puedes utilizarlo como servidor de una empresa. Entonces, digamos, una empresa no quiere que sus datos salgan de su ambiente seguro. Entonces, dentro de la empresa pueden crear un servidor o servidores de proof servers. Y si la empresa está ok en confiar la data a un tercero, pueden utilizar un servicio de la nube general, ¿no? Entonces, sí, el proof server puede escalar como cualquier otro servidor con las técnicas normales. Al final, ese servidor utiliza el protocolo HTTP, un request y un response, ¿no? Y lo que el servidor hace dentro es simplemente la creación de ese proof. Como un balanceado puede ser, exactamente, David, como un balanceado, así como sucede con cualquier otro servidor. El proof server no deja de ser un servidor de HTTP. Es lo mismo, ¿no? Lo que hace dentro del servidor es crear esa prueba. Bueno, excelente. No hay ninguna otra pregunta. Lucas, ¿levantaste la mano? Te voy a dar disculpa, casi no veo tu mano. Déjame darte la voz aquí. Listo, Lucas. Hola. Sí. ¿Se escucha mi voz? Sí. Sí. Mi pregunta acá es justamente sobre los proof servers, porque el otro día estaba aprendiendo sobre arquitectura de Midnight y probando el example counter y todo eso, y dije, claro, en algún momento yo tengo que confiar mis datos a un third party para hacer la prueba, y eso probablemente no va a poder correr en un cliente liviano, en mi celular. O sea, justamente dije, no sé cómo decir en español, pero doesn't that defeat the purpose of the thing? ¿Me explico? Sí. Y entiendo desde el punto de vista de la compañía. Si yo soy una empresa y estoy corriendo mis contratos, mi aplicación, está bien, yo pongo mis servidores. Pero si yo soy un cliente de la compañía, un usuario, entonces ya tengo que confiar en alguien en algún momento para construir la prueba. De cierta forma. No digo que es un problema, pero digo, estoy tratando de entender un poquito cómo se va a manejar, y hay casos en los que va a ser más fácil esto y hay otros casos en los que va a ser más complicado esta situación, ¿no? No, correcto, Lucas. Eso realmente por eso se creó bastante flexibilidad, ¿no?, en cómo se ejecuta este proof server, porque va a depender mucho de caso a caso y de las organizaciones, de cuál es su política de privacidad, de extracción de sus datos, ¿no? Entonces, digamos, la forma que yo veo que va a ejecutarse. Si yo implemento una aplicación, yo como developer, y yo mismo disponibilizo un proof server, no estaría ok, porque yo como developer podría hacer cualquier cosa con ese proof server y yo voy a ver la información privada tuya. Entonces yo tengo un conflicto de interés. Pero digamos que yo hago mi aplicación y otro developer ofrece un producto de proof server donde el mercado, su business case es creación de esas pruebas. Entonces ya no hay conflicto de interés y él va a proteger ese mercado. Y te pongo un ejemplo de lo que sucede hoy en día, por ejemplo, con VPNs, ¿no? VPNs te da esa abstracción de seguridad en la transmisión de tus datos. Sin embargo, ellos pueden ver tu información.
Solo que nunca van a entregar tu información porque destruiría su mercado. Entonces ellos no tienen un conflicto de interés. Entonces ese VPN se podría asemejar con un servicio de proof server en la nube de un tercero. Ellos van a proteger tu información y no tienen interés de hacer disclosure de esa información privada que recibieron a una aplicación, siendo que sus otros millones de clientes que lo utilizan ya no confiarían en ellos, ¿no? Claro, nace la confianza, pero no van a ser de alguien chiquito, va a tener que ser una empresa provider grande para que tenga esa confianza embutida. Ahora, si tú no quieres confianza en absoluto, tendrías que implementar ese proof server como servicio interno, tanto para una empresa o como personal, que sería en tu computador. Claro, y ahí viene ese friction que tienes que correr esa instancia en tu computador. Ahorita se hace en Docker, pero en un futuro eso puede crearse abstracciones que sea más fácil de automáticamente cuando abres la aplicación en tu browser, ya corre te pide bajar un programa, bajas y ya hace la integración automático, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día, todo el mundo, cuando un programa dice, oye, bájate este software, todo el mundo dice, pero ahí, no quiero, ¿no? Entonces, por eso nadie sabe la respuesta, pero dan flexibilidad para que cada developer, dependiendo de la región, el business case o las empresas que trabajen, puedan tomar una decisión. Mil gracias, súper claro. Perfecto, Lucas, Norman, David, Cristian, muchas gracias por participar. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión donde seguiremos investigando y entendiendo cómo está estructurada esta información de la salida de los circuitos. Nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.